¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les agradecemos la presencia aquí y los que están en el vivo de Infobae. En esta ocasión, bueno, les voy a presentar ya no hace falta presentarlo, Juan Bautista Tata Jofre, escritor, periodista, político. ¿Está bien? No, político no. Político no. Bien. 12 libros. ¿Eso está bien? 14. 14 ya. Bien, 2 más. Muy bien. En este caso, bueno, vamos a hablar del libro La Trampa, de Sudamericana, tu último libro, que habla sobre por qué y cómo se tomó la decisión de recuperar las Malvinas. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quería saber qué hacías vos en 1982, en abril de 1982. En abril de 1982 yo volví a la Argentina. Yo me fui en el año 79. Fui a vivir afuera. Fue para mí un momento de descanso. Fueron años muy duros para vivir en la Argentina en ese tiempo. Y entonces volví el 11 de marzo del 82. El 11 de marzo del 82 volví de Estados Unidos vía el estado de la Florida, Miami, digamos. Yo vivía en Washington. Por la tarde caminaba por la Plaza San Martín con un diplomático. Alguien que pasó en un taxi me reconoció y se bajó. Y me dijo, bueno, qué suerte que ya volviste. Prepárate porque ahora viene Malvinas. ¿Cómo lo sabía él? Bueno, él era un hombre cercano a la Armada. Y yo no quise responderle nada, porque ya tenía una experiencia anterior. Me fui muy crítico de la Argentina en el año 79, y yo ya no quería discutir con determinada gente. Así que lo dejé ir y le dije a mi cuñado, que era diplomático, que llegó embajador, le dije, nos van a cagar. Me parecía además inconcebible que alguien en la calle me pare y me diga, prepárate porque ahora viene Malvinas. Es como imaginar que uno cae en el mes de mayo del 44 en Londres y se encuentra con un amigo y le dice, prepárate porque ahora viene la operación Overlord, van a desembarcar en Normandía. Todo era muy loco. Lo cierto es que yo venía a trabajar, a los pocos días entré en Noticias Argentinas y bueno, el 2 de abril me agarró ya sabiendo algo y me transformé en el hombre de Noticias Argentinas que va a seguir a Costa Méndez por todos lados, excepto en un solo lugar al cual yo no iba a ir. Ese lugar era Cuba. No iba a prestarme a eso. Y entonces fui testigo de todo. A Costa Méndez ya lo conocía desde el año 69. Además había participado en una revista allá por el año 78 que se llamaba Carta Política. La dirigía Mariano Grondona y yo era columnista y ayudante de la revista. Bien. ¿Por qué no ibas a ir a Cuba? Primero no me interesaba ir a Cuba. No iba con mi presencia, iba a beneficiar la actitud argentina de ir a abrazarse con Fidel Castro. Además, no le iba con mi presencia a permitir a Costa Méndez que me venga a dar ahora lecciones de no alineados, país al que pertenecía Cuba y pertenece, y era muy importante porque Costa Méndez sostenía, cuando yo estaba en la revista Carta Política, que la Argentina debía salir de no alineados.
Lo que pasa es que todo salió mal, todo salió al revés. Un día Galtieri me contó, se da cuenta, le dice, yo lo traje a Costamente para hacer una cosa y salimos haciendo otra. Entonces yo no quería participar de esa fiesta y de una amistad que no existía. Porque digamos, además... los militares argentinos que participaban por ejemplo, en Panamá, con los acuerdos contra la izquierda, contra los distintos grupos que actúan en Centroamérica, de pronto estaban abrazándose con los no alineados. O sea, un cambio totalmente... Absolutamente, porque no solamente Costa Méndez, también sostenía Galtieri, también lo sostenían otros generales que la Argentina debía salir de esa zona gris en la que estaba y tener una actitud muy firme. Una de las perlas negras de este libro, La Trampa, es haber encontrado en el archivo personal de un teniente general X, lo nombro, donde ahí surge esta idea que vos me decís, que es la de la colaboración o participación argentina en América Central, peleando contra Nicaragua, sandinista, apoyando al Farabundo Martí en El Salvador, etc. Eso hizo que Galtieri pensara, imaginara que él era socio de los Estados Unidos. Y entonces, cuando eso ocurrió, en algunos lugares del mundo se agarraban la cabeza. Porque allá por el 15 de mayo, vamos a ser más sinceros, el 15 de junio, cuando está por caer Galtieri, tiene una discusión. Y un general que era Reston, comandante del 4º Cuerpo de Ejército, que cuando se hizo Malvinas no tenía ni idea de lo que estaba pasando, no había sido informado, le dice Galtieri, general, yo he sido muy consecuente con los Estados Unidos, ¿por qué me hace esto? Y Reston le dice, mire mi general, usted fue consecuente 6 meses, Inglaterra es consecuente por más de 20 años. El 1 de abril, a las 10:15 de la noche, cuando Ronald Reagan habla con Galtieri, es a la hora que puede hablar, porque Galtieri no le quería atender el teléfono. Si quieren yo se lo explico por qué, pero le dice, general, no vayan a la guerra. La opinión pública norteamericana me va a tirar, me va a volcar a mí del lado de Gran Bretaña. Margaret Thatcher es mi amiga y tenemos con Inglaterra una relación histórica. Entonces, todo ese sueño de pensar que Estados Unidos iba a ser neutral o que iba a apoyar a la Argentina se deshizo esa misma noche, 1 de abril. Pero a esa hora del 1 de abril ya estaban desembarcando. Todavía no. Sí. Digo, ¿por qué se cortó la comunicación? Ronald Reagan lo llama más temprano a Galtieri. Ya estaba informado por su servicio de inteligencia y Margaret Thatcher le había mandado un mensaje urgente. No lo atiende hasta las 10:15 de la noche porque ya a esa hora se cortaba la comunicación entre la flota de ocupación y el continente, es decir, entre la flota de ocupación y la Casa Rosada. Por lo tanto, ya no había posibilidad de volverse atrás. Esa es la hora y por eso ocurrió en ese tiempo y no en otro. Yendo al libro y al título del libro, ¿cuál es la trampa? La trampa es haberle dicho a la sociedad argentina que iban a recuperar Malvinas en un sentido de gran patriotismo, de efervescencia argentina, cuando es todo mentira. Ellos hicieron Malvinas para intentar salvar el proceso militar que estaba prácticamente en el fondo del pozo. Me explico. Roberto Eduardo Viola va a ser el hombre que va a suceder a Videla.
Ya la gestión de Videla fue muy mala. No vamos a hablar de lo desaparecido, vamos a hablar de términos políticos y económicos. La gestión de Videla y su ministro de Economía nunca pudieron bajar del 100% de inflación anual. Lo digo porque ustedes que son más jóvenes que yo están ahora preocupados por lo que ocurre en la Argentina actual. Lo sucede Roberto Eduardo Viola, que no tenía la solidaridad del sector de las Fuerzas Armadas. Cuando digo esto, la Armada no lo quería y la Fuerza Aérea lo miraba con recelo. Él va a asumir el 19 de marzo de 1981. Yo vivía en Washington. Ya cuando él asume, yo ya sé que no va a durar. Si quieren después les explico por qué, pero lo cierto es que el gobierno de Viola fue un gran fracaso. 146% de inflación en 7 meses. En noviembre del año 81, el Banco Central emitió el cheque de 1 millón de pesos. ¿Qué pasó en todo esto, en todo este tiempo? Muy bien. En todo este tiempo, Galtieri se quedó con la sangre porque pensó que podía ser presidente. Porque antes de asumir Viola ya se hablaba de que no duraba. Y la Armada, que he dicho recién que no lo quería, voy a ser más brutal, no lo despreciaba, se da un momento en donde se alinean los planetas para Galtieri. Su amigo Jorge Isaac Anaya, compañero del Liceo Militar, asume como comandante en jefe. En ese tiempo empiezan a planificar la caída de Viola, porque Viola no tenía de dónde agarrarse. La Armada le dice a Galtieri: vas a ser presidente y vas a ser comandante en jefe al mismo tiempo, algo que no se podía hacer, pero vas a hacer Malvinas. Y cuando hubo que buscar un canciller, fueron a Costa Méndez, que Costa Méndez ya pensaba en Malvinas en el año 67. Entonces, el plan de Malvinas era de la Armada. El plan de Malvinas es un plan de la Armada, lo he publicado en Infobae, ya en el año 41 hay un plan. El plan es revisado en la Escuela Superior de Guerra por un teniente coronel. Dice que es muy bueno. Ahora él tiene una pregunta que hacer. Una vez que ocuparon, ¿cómo van a defender la isla? Ese teniente coronel se llamaba Rattenbach, que va a ser el que va a juzgar ya como teniente general a todo lo que hicieron la Junta, todo lo que hicieron la ocupación de Malvinas. Yo digo ocupación, otros dicen recuperación, estamos hablando de lo mismo. Ahora, si el plan era de la Armada y había un plan para recuperar las islas, ¿esa segunda parte estaba dentro de ese plan? La parte de defender la ocupación. Bueno, el plan era ocupar, eso era fácil, hasta cierto punto, pero era fácil. Porque los ingleses, sin darse cuenta, refuerzan la isla con una dotación, entonces hay que mandar más gente, pero se hizo fácil. El gran consejo que tenían los que iban a decidir la ocupación y la iban a llevar a cabo es que tenían que intentar que a los ingleses ni siquiera se les torciera un tobillo. Porque ellos creían que Margaret Thatcher iba a negociar. Iban a dejar 500 personas para controlar el orden en la isla y se retiraban y empezaban a negociar. Y todo el mundo sabe que eso es falso. Mira, Hugo, vos me conocés bien porque sos uno de mis editores en Infobae. Acá Romina Mangel habló de que no hay que mentir. Y yo coincido. Mis libros, para los que no me conocen, mis libros están todos consolidados en documentos. No tengo espacio para decir otra cosa. Y teniendo en cuenta que estoy en Infobae, estoy con vos y en este coso, les traje una sorpresa.
¿Qué es eso? Este es el libro de guerra hecho por Galtieri. ¿Ven? Esto es solamente abril. Esto es maravilloso. Esto es abril. Yo no voy a decir que me baso en este solo documento, pero es una parte importante para mi libro. Así se hizo. Cuando ellos dejaron el poder, en este caso estoy hablando de Galtieri, Anaya y Lampedusa, hicieron este informe para la junta que venía. Este informe es absolutamente desconocido, absolutamente desconocido. Pero esto es solamente abril. El libro que, el texto de mi libro, parte está acá adentro. Acá están sus sueños, sus esperanzas, sus fracasos. Después viene, empieza en marzo, diciembre, marzo, abril, otro mayo y junio. O sea, esta es toda la documentación que manejaba personalmente Galtieri. No, acá hay mucha cosa, acá hay cuestión militar, cuestión diplomática, de diplomacia argentina y de relaciones internacionales. O sea, por lo menos es la primera vez que sale de mi archivo para que ustedes lo vean. No, es espectacular. Si no hubiera ¿Saben sucedido... por qué lo hago? Sí. Miren, porque este libro no es un invento, no es una novela, como he trabajado siempre yo. Hablan los documentos, es decir, hablan los personajes, los mezclo con otros que le contestan, con otros documentos. En ese sentido yo siempre he trabajado, mis 14 libros he trabajado como me enseñó o como yo aprendí de verlo a Saldías. Saldías es un hombre que nació allá por el 1849, que a la caída de Rosas va a intentar hacer una historia de Rosas que contradice a todo lo anterior. ¿Qué significa esto? Todo lo anterior, hablo de Mitre, de Sarmiento y de tanta gente. ¿Y qué hizo Saldías? Tendió un puente y se fue a Londres y habló con la hija de Rosas y con su marido. ¿Y qué hicieron ellos? Le abrieron el archivo de Rosas y pudo escribir 3 tomos titulados Historia de la Confederación Argentina. Porque acá hay muchos que hablan, nadie sabe de dónde salen esas palabras, por lo general son testimonios, desconfío mucho de los testimonios, porque he entrevistado gente sabiendo que había acá adentro y me decían la contraria, esto ya no se puede variar, no lo puedo cambiar. Me trataban de engañar y no era posible, en fin. Los expedientes tienen la verdad, por lo general. La letra no se puede cambiar, no se puede alterar, pero también puede haber imperfecciones. Pero como yo chequeo con otros papeles, me doy cuenta que no es así. Para ir terminando esta charla, la verdad que esto es una sorpresa muy agradable que hayas traído. Costa Méndez, cuando ya estaba la Operación Azul, la Operación Rosario, en marcha, le pidió a Galtieri esperar un poco y no ocupar Malvinas el 2 de abril. ¿Para qué necesitaba ese tiempo? Bueno, en realidad, decís bien es Costa Méndez, pero quien fue a verlo a Galtieri fue Roberto García Moritán. Y eso va a ser el 28 de marzo, que es el día que está saliendo la flota. ¿Por qué va García Moritán con una nota de Cancillería, con un memo? Porque le dice que está bastante bien todo, pero que no están seguros de cómo va a ser la conducta de los Estados Unidos. Que si quieren atrasar unos días la ocupación, se puede hacer. Y Galtieri lo único que hizo es rechazado. Escribió sobre la página, definitivamente no. Fue a Campo de Mayo, Galtieri no vivía en Olivos. Vos habías estado en Washington, conocías mucha gente, conocías el ambiente político. ¿Qué decían en Estados Unidos? En Estados Unidos se agarraban la cabeza, no podían creer
que los militares hubieran hecho eso. Pero podían creer cualquier cosa de los militares, porque el grado de desprestigio que tenía Argentina era muy fuerte. Yo llegué a Washington en septiembre del 79 y permanecí ahí hasta marzo del 82. Mi trabajo más importante fue estar en una sala no muy grande, donde había 5 teletipos. Yo era el que hacía el diario para los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué es eso? Bueno, las noticias tenía que ir. Reemplacé a un chileno que llegaba a las 9 y el diario lo tenía a las 11. Entonces yo subí a hablar con el jefe de gabinete del presidente y le dije, ¿a qué hora llegan los gobernadores? A las 9. Bueno, ¿no le parece que los gobernadores tienen que tener ese diario a las 9 de la mañana? ¿Y qué propone? Que me deje entrar a las 6 de la mañana y yo le voy a hacer el diario. Así que ahí, con nieve o sin nieve, yo me iba. Eso me permitía después salir a caminar por Washington y hablar con amigos periodistas norteamericanos que había conocido en Buenos Aires, a quienes había ayudado. Y al mismo tiempo tenía grandes amigos en la Embajada Argentina, diplomáticos, que son de carrera, que llegaron prácticamente todos a embajador. Entonces, y además escribía 7 cartas por día, y además recibía 7 cartas por día. O sea, era una bola que tenía informativa, era muy grande. Siendo además que yo tenía permiso para hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque interesaba la cuestión argentina y no entendían qué pasaba. Así que cuando había un problema yo llamaba al Florida Garden, un café que había en Florida y Paraguay. Sabía la hora en donde estaba la mesa de periodistas y a César, que era uno de los mozos, le decía llámame a este o al otro. Y ahí le hacía la pregunta. Me contestaban y yo ya estaba al tanto. Así de simple. Y con todo este bagaje, con toda esta información, con toda esta experiencia que tenés, pasaron 40 años de la guerra. ¿Qué se puede esperar desde Argentina sobre Malvinas? Por ahora nada. Nada. Más aún, si el gobierno argentino pone una base china enfrente, la OTAN o Gran Bretaña no se van a ir de Malvinas hasta que se aclare eso. Por otra parte, los argentinos fluctuamos demasiado, entonces tenemos una política una vez, otra política otra. Este señor Fernández dice una cosa, Duhalde decía otra, De la Rúa otra y Menem otra. Entonces, no saben. Pero lo importante es lo que yo opino, esto es personal. Yo creo que de alguna manera los argentinos con los británicos tenemos que empezar a hacer algo en común en Malvinas. Cuando yo tengo millones de compañeros, de hermanos míos muertos que mueren de hambre, que sufren el hambre, y veo cómo se vienen a robar la pesca, los barcos chinos, rusos y españoles, yo tengo que llegar a algo. No le voy a pedir, porque tampoco es cuestión de jugarla de piola, no voy a pedir denme el 50%, denme el 30% por tantos años, después dame el 35%. Pero no me puedo permitir el lujo de que vengan a despojar el mar argentino cuando mi gente tiene hambre. Y si no tuviera hambre, esa pesca la podría vender, con lo cual entra más dinero. Pero para eso, muchas broncas, muchos fracasos, nos tenemos que meter en el bolsillo y salir para adelante. Si no, no salimos más. Y pasa lo mismo con el petróleo. Hay que ver qué pasa ahí. Hasta ahora no se ha encontrado nada, aunque se sostiene que hay petróleo. Pero yo hablo de la pesca. Quiero hacer algo en común con ellos. Ahora, si vamos a ir a discutir la pesca, nos sentamos en una mesa y empezamos a hablar de soberanía, no sé. Yo quiero recordarles a ustedes
no me gusta, pero hay que recordarles que Alemania perdió la guerra el 8 de mayo del 45 y Gran Bretaña se retiró de Berlín allá por el 91. Claro. Muchos años. Muchos años. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Estamos sin